Capítulo 3. Espada de origen. Pensamientos. A Louise le dolían los pies y se sentía sudorosa. Una situación incómoda que empeoró por la pegajosidad que sentía debajo de la ropa. Pero una sola mirada a Emilia trajo una cálida sonrisa a su rostro y la mantuvo avanzando. El sol comenzó a ponerse y el cielo, una vez azul claro, se volvió de un naranja intenso, con los primeros indicios de los tonos violetas de la noche. Cuando Louise regresó a la academia Tristane con Emilia, solo faltaban unas horas para que anocheciera. No había nadie para recibirlos en la puerta, y al caminar dentro de los pasillos de piedra de la academia solo los recibió el silencio. Louise apenas lo notó. Su atención estaba en Emilia, que la seguía como un guardián silencioso. Miró alrededor de la academia, los ojos de vez en cuando brillaban dorados. En un momento, frunció el ceño, pero eso fue rápidamente reemplazado por su expresión neutral. ¡Qué diligente! ¿Fue todo por su bien? Louise no estaba segura, pero el pensar en eso fue suficiente para darle una sensación cálida en el pecho. La única persona que había apoyado a Louise antes era Catleya, su hermana mayor. A pesar de las duras expectativas de su madre y los intentos fallidos de Louise de cumplirlas, solo las amables palabras de Catleya la mantuvieron en pie. Pero había pasado un año desde que Louise la había visto. Un año con nada más que ridículo y desesperación, ya que Louise se encontró incapaz de lanzar incluso el más simple de los hechizos y sola para soportar su peso. Louise negó con la cabeza. Ya no estaba sola. Si bien todavía existía el problema de convocar a un noble para un familiar, eso fue compensado por Emilia, quien estaba dispuesta a estar a su lado. Un mago experto de clase cuadrada, incluso si Louise tuviera el talento más abismal, seguramente podría ayudarla a mejorar, ¿verdad? Incluso si no pudiera, el simple hecho de que ahora había alguien con ella para apoyarla, que creía en ella y quería protegerla, decir que Louise estaba eufórica sería quedarse corto. Aún así, Louise miró a Emilia. No sé mucho sobre él todavía, ¿verdad? Emilia Shiro. Era un joven que parecía un poco mayor que ella. Tranquilo e irradiando una tranquila confianza en sí mismo, el simple hecho de estar cerca de él hacía que Louise se sintiera segura. Consolado y familiar. Así es tener un hermano mayor. Alguien que te cuide, que te proteja. Louise solo tenía dos hermanas mayores, así que no lo sabía, pero pensó que así debía ser tener un hermano mayor. Es agradable. La puerta de la habitación de Louise apareció a la vista. De alguna manera, se las había arreglado para subir los escalones en espiral hasta su habitación sin darse cuenta. Silencio. Por los sonidos, o la falta de ellos, en los pasillos, parecía que los otros estudiantes se habían ido a la cama temprano. Cama. Louise palideció. Se esperaba que convocara a un animal, o alguna otra criatura en el ritual de invocación. Por eso, solo había un montón de heno preparado para servir como cama de su familiar. ¿Oh no? ¿Pasa algo, Luisa? Se giró para ver a Emilia mirándola con sus ojos plateados. Esa misma mirada que parecía ver a través de su alma. Louise miró al suelo, con la cara roja, y movió su pie derecho contra el suelo. No te ofendas por esto, Emilia, pero no me di cuenta de que te estaría convocando. Quiero decir, pensé que convocaría a un animal para un familiar, no otro noble, no es que lamento haberte convocado. Es solo que, quiero decir, estará bien. Louise miró hacia arriba. Emilia sonrió y dijo, mientras te sientas cómodo y pueda protegerte, nada más importa. Louise sintió una punzada de culpa, pero sin nada que hacer, asintió y luego abrió la puerta de su habitación. Lujoso. Como la Academia Tristane estaba destinada a que los nobles siguieran sus estudios mágicos, las condiciones de vida que se ofrecían a los estudiantes eran nada menos que eso. Ese hecho siguió siendo cierto incluso para Louise, quien se desempeñó peor que sus compañeros. Entró en la habitación, seguida poco después por Emilia. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic, y Emilia la cerró al entrar. Louise lo ignoró por el momento y luego miró a su alrededor. Su habitación era grande, lo suficiente como para caminar en la oscuridad sin temor a tropezar con nada. Las paredes estaban hechas de ladrillos de piedra empedrados, como el castillo propiamente dicho, y el piso estaba revestido con paneles de madera lisa. En cuanto a los accesorios, la habitación de Louise estaba relativamente desierta para un noble. Una gran cama tamaño king con cortinas de encaje bordado estaba en el centro de la habitación, directamente frente a la puerta. A la izquierda de la cama, contra la pared, había un altísimo armario de roble. Y luego, en la pared opuesta de eso, había una pequeña mesa de madera y un escritorio, colocados frente a una ventana que daba al patio de abajo.
Aparte de los muebles principales, una silla de repuesto y una mesa de comedor estaban en la esquina de la habitación frente a la ventana. En definitiva, cómodo y lujoso. Si bien era simple, el material finamente estampado y los muebles mostraban que la habitación no pertenecía a un simple plebeyo. Luego estaba el montón de heno. Colocado al azar, con piezas sueltas esparcidas, estaba a los pies de la cama de Louise. Louise lo vio y vio lo desagradable que parecía en lugar de las características restantes de la habitación. Su cara se sonrojó. ¡Qué vergonzoso! Que un ballere solo tenga heno para ofrecer alojamiento a otro noble, un error que Louise tendría que rectificar lo antes posible. Pero mientras tanto, todavía quedaba la cuestión de abordarlo. Miró hacia Emilia para ver su reacción. El joven de cabello plateado inspeccionó la habitación, recorriéndola con los ojos en un abrir y cerrar de ojos. Luego, por supuesto, su mirada se posó en el montón de heno. El rubor de Louise se profundizó. Sé que no es mucho, Emilia, pero, está bien, Louise, dijo Emilia. He dormido en condiciones mucho peores en el pasado. Comparado con esos tiempos, un montón de heno es un lujo. Louise se mordió los labios. Eso podría ser cierto, pero, una suave palmada en la cabeza. Louise parpadeó y miró a Emilia. Él le sonrió y dijo, mientras te sientas cómoda y yo pueda protegerte, nada más importa. Louise negó con la cabeza. Pero Emilia, está bien. Más importante aún, ¿has comido ya, Louise? Un gruñido bajo de su estómago respondió a esa pregunta. Louise se estremeció y luego trató de enterrarse en su capa. Emilia observó a Louise mientras comía. Un rápido mensaje de Emilia al personal del castillo fue todo lo que se necesitó para llevar la comida a la habitación de Louise. Como era tarde, solo se trataba de pan y guiso, servidos en cuencos de porcelana. Estaban sentados en la mesa del comedor en la esquina de la habitación. Emilia ya había terminado de comer, por lo que pasó el resto de su tiempo observando a su nuevo maestro. Louise arrancó un pequeño trozo de una hogaza de pan y lo sumergió en su estofado. Se lo llevó a la boca pero luego se detuvo cuando notó que Emilia la miraba fijamente. ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara? No. Solo estaba perdido en mis pensamientos, Louise. Ya veo. Louise se comió el trozo de pan. Ella arrancó otro, pero luego dudó en mojarlo. Sus ojos miraron a Emilia y luego al pan en sus manos. La estoy molestando. Emilia desvió la mirada, dejándola vagar por la habitación. Mientras lo hacía, se detuvo en su situación actual. ¿Podría ser que fui convocado en el tiempo? No. Ese no podría ser el caso. El idioma, la cultura y el terreno eran similares, pero había claros indicios de que no lo era. Para empezar, no había ningún lugar en la Tierra que coincidiera con el área en la que se encontraba. Luego, algunos de los familiares que había visto durante el ritual de invocación ya no existían, o solo se mencionaban en la cultura popular. Pero quizás lo más revelador fue la densidad de maná en el aire. Era predominante, casi tangible en comparación con su escasa presencia en la Tierra. En cualquier aspecto, nada cambia mucho. Fue convocado como un familiar, un servant. Aunque no era un espíritu heroico, y aunque ninguna guerra del Grial parecía inminente, su deber seguía siendo su invocador, su maestro. Emilia miró a Louise. Había terminado su barra de pan y comenzó a comer su guiso con una cuchara. Sacó un poquito del tazón y lo sopló para enfriarlo antes de comerlo. Entonces notó que Emilia la miraba fijamente y se sonrojó. Emilia desvió la mirada. Estaba en silencio, roto solo por los sonidos de una cuchara raspando contra un tazón. Luisa Ballere. Su maestro. El que protegería a partir de ese momento. Ella era joven. Verla comer solo reforzó esa imagen de ella en la mente de Emilia. Si bien le había dicho a Emilia que tenía 16 años mientras esperaban la comida, parecía más joven que eso. Sin embargo, no era por falta de nutrición, si el saludable apetito de Louise era algo por lo que pasar. En lugar de, es por estrés. Se sabía que el estrés inhibía el crecimiento cuando se encontraba en grandes cantidades. Y con el entorno en el que se encontraba Louise en la academia, era inevitable que fuera más pequeña que sus compañeros. Emilia reflexivamente apretó las manos. Se detuvo antes de que el metal comenzara a chirriar. Otra oleada de lo que sería rabia en un ser humano. Físicamente, parecería que su maestro estaba sano, aunque fuera un florecimiento tardío. Y, sin embargo, Emilia sabía que ese no era el caso.
En un ambiente tan tóxico, en un ambiente donde sus compañeros la ridiculizaban constantemente, en un lugar de aprendizaje donde los instructores preferían ignorar las burlas obvias antes que intervenir, no había manera de que Louise pudiera mantenerse sana. De ninguna manera ella podría estar completa. Y ella no lo era. Emilia recordó cómo actuaba Louise a su alrededor. Cómo tartamudeaba y se jactaba de tratar de obtener su aprobación después del incidente con el montón de heno. Cómo arrastró las sillas y puso la mesa, rechazando su ayuda. Cómo lo obligó a comer primero a pesar de sentirse hambrienta. Tomados solos, parecían bastante inocentes. Incluso podrían confundirse con muestras de afecto. Los actos de alguien enamorado, un primer amor. También podrían verse como signos de respeto, ya sea por asombro o miedo. Ligeramente menos inocente, pero aún inocuo. Pero no lo es. Estaba en sus ojos. Esa mirada expectante y al mismo tiempo temerosa que esperaba cada una de sus acciones, cada una de sus aprobaciones. Ojos que había visto en huérfanos abandonados que había salvado. Ojos que estaban en los que fueron víctimas de abusos que rescató. Los ojos de alguien que vio su mayor esperanza y temió que solo fuera una ilusión. Incorrecto. Su comportamiento está mal. La forma en que actuó Louise se debió a una grave falta de apoyo en su vida. No podía haber otra explicación. Un caso de negligencia severa o peor. Una situación magnificada por el entorno en el que se encontraba. Si alguna vez descubro la razón, el sonido de una cuchara golpeando el fondo de un cuenco resonó. Emilia cerró los ojos y dejó escapar un suspiro lento, liberando el pensamiento. Casi se había perdido en esa perturbación en su mente, casi se preparó para ir a la batalla sin pensar en su maestro. Louise no era como las que él protegía en el pasado. Todavía era joven e inexperta, no al nivel en el que pudiera manejar las repercusiones de sus acciones o defenderse. Por eso, no podía cargar y matar a aquellos que lo molestaban a él o a su maestro. Emilia había sido convocada como familiar. A pesar de ser considerado un noble a los ojos de la población debido a su habilidad para usar la magia, el estatus de familiar de Louise se mantuvo. Como tal, cualquier consecuencia se reflejaría en Louise y no en él, a pesar de sus deseos de lo contrario. A menos que el estándar de este mundo estuviera completamente invertido del suyo, ese era probablemente el caso. Sería mejor comenzar a estudiar las leyes de la nobleza en este mundo. Los duelos deberían ser algo común entre la aristocracia en cualquier mundo. Eso debería permitirme lidiar con cualquier tonto. Un suspiro suave. Emilia detuvo su tren de pensamientos y abrió los ojos. Louise miró a Emilia antes de mirar su tazón de sopa. Estaba vacío. A pesar de eso, Louise lo sostuvo en sus manos y lo giró, mirando dentro. Emilia frunció el ceño. ¿Pasa algo, Louise? ¿Aún tienes hambre? Ella sacudió su cabeza. No pasa nada, Emilia. Es solo, ella suspiró de nuevo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Louise asintió y miró a Emilia. Luego, se mordió los labios y dijo, tener a un noble como familiar es inaudito. Ella suspiró. No sé si es común de donde eres, ya que tu hermana convocó a un guerrero para un familiar, pero algo así nunca había sucedido aquí en Tristan. El ceño de Emilia se profundizó. ¿Es realmente tan importante aquí? Quizás era una diferencia en la cultura, pero no podía ver la razón en eso. Incluso los magos más orgullosos de la Torre del Reloj no estaban en contra de que los humanos trabajaran para ellos. Especialmente si esos humanos eran en verdad espíritus materializados de héroes de épocas pasadas. Louise dejó el cuenco y se dejó caer en su asiento. Probablemente todos piensen que te pagué para falsificar la invocación. Quiero decir, ni siquiera tienes las runas familiares. ¿Runas familiares? ¿Se supone que debo tenerlos? Luisa asintió. Por supuesto. Son la marca de nuestro contrato. La prueba del vínculo entre un familiar y su amo. Pero tú no, ¿cuándo deberían haber aparecido? Deberían haber sido quemados en el momento en que terminé el contrato. Entonces, ¿no estarían escondidos debajo de mi armadura? Emilia descartó inmediatamente su armadura, revelando su pecho desnudo. Louise se puso roja como una remolacha y se tapó los ojos con las manos. ¿Qué estás haciendo, Emilia? Esto, incluso si tú, pero yo, Emilia ignoró el tartamudeo de Louise e inspeccionó las marcas. Yggdrasil. Silencio. Después de unos momentos, Emilia miró a Louise y dijo, no estaba segura de la causa en ese momento, pero después de establecer el contrato, sentí una sensación de ardor en el pecho como dijiste. ¿Son estas las runas de las que hablas, Louise?
Louise abrió un poco los dedos para mirar. Se volvió de un tono aún más profundo de rojo y luego dijo, oh. Sí. Sí, lo son. Emilia asintió y recuperó su armadura, cubriendo su pecho nuevamente. Louise dejó escapar un largo suspiro y bajó las manos. Emilia estaba confundida por sus acciones. No hay mucha diferencia entre usar mi armadura y no usarla. La armadura plateada que llevaba Emilia se ajustaba a su forma y seguía los contornos de sus músculos. Louise ya había visto todo lo que había que ver mientras lo tenía puesto. No había necesidad de que ella reaccionara exageradamente. Correcto. Louise era una adolescente. La era en la que las hormonas corrían desenfrenadas. Teniendo en cuenta su cuerpo abiertamente tonificado, debería haberlo sabido mejor. Parece que habrá un periodo de ajuste necesario. Había pasado un tiempo desde que Emilia necesitaba actuar en una sociedad normal, por lo que parecía que tendría que volver a aprender a actuar como un ser humano normal. O al menos, uno levemente ajustado. Qué molesto. De todos modos, dijo Louise. Incluso si tienes la runa familiar, no podemos desfilar contigo sin la camisa. Eso solo empeoraría las cosas de lo que ya son. Emilia asintió. Si ese es el caso, ¿por qué preocuparse? Ya sea que te crean o no, estaré aquí para protegerte. Y mientras esté aquí, nada te hará daño. Y si alguno lo intentara, Emilia preferiría una resolución civil, pero si tuviera que recurrir a borrar este país para proteger a Louise, no dudaría. La tez de Louise había vuelto a su color normal, pero al escuchar las palabras de Emilia, se sonrojó una vez más. Ve bien. Emilia sonrió. Después de eso, todo quedó en silencio. Louise se removió en su silla, girando su cabello rubio rosado. Miró a Emilia, pero al encontrarse con sus ojos inmediatamente miró hacia otro lado. Esto es extraño. Había dicho sus pensamientos sobre el asunto y su futuro curso de acción estaba resuelto. Entonces, ¿por qué Louise sigue preocupada? Louise volvió a mirar a Emilia y abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró y sacudió la cabeza. Emilia se preguntó qué estaba haciendo cuando lo recordó. A la gente tiende a sentirse incómoda en un silencio prolongado. Especialmente con una mirada prolongada de la parte opuesta. Emilia inmediatamente miró hacia otro lado, mirando por la ventana cercana. Era de noche. El cielo estaba lleno de estrellas interminables, parpadeando dentro de una extensión oscura. Suspendido dentro de esa negrura punteada había un par de orbes, azul y carmesí. 2 lunas. Si tuviera alguna duda de que esto no es la Tierra, eso lo habría resuelto. Incluso si Crimson Moon hubiera surgido, no habría representado la luna azul secundaria. Emilia miró a Louise. Suspiró, relajando sus hombros tensos y bajando las manos a su regazo. Recordatorio. Recuerde la etiqueta social adecuada lo antes posible. Los encuentros futuros de Emilia parecían presentar en gran medida interacciones sociales, particularmente con Nobility. Tener gestos adecuados podría resolver numerosos problemas molestos sin forzar su mano. También le ahorraría a Louise el problema de tener que lidiar con él avergonzándola en público. Ese pensamiento le recordó a Emilia cuando un hombre coqueteó con Rin y se volvió un poco demasiado agresivo. Emilia había recibido una diatriba de un día sobre lo que era y no era aceptable hacer cuando la gente miraba. Como que sacar una espada en público y amenazar con convertir a un tipo en un eunuco no estaba bien. Por supuesto, convertir a un tipo en un eunuco estaba perfectamente bien siempre y cuando nadie pudiera vincularlo con Emilia. Louise se puso de pie y agarró los cuencos vacíos de la mesa. Está bien. Voy a llevar esto de regreso a la ayuda. Vuelvo enseguida, Emilia. Inmediatamente se puso de pie. No, permíteme, Louise. Extendió la mano hacia los tazones. Louise dio un paso atrás, alejándolos de sus manos. Soy el anfitrión aquí. Por favor, permíteme, Emilia. Es lo menos que puedo hacer después de no proporcionarte la ropa de cama adecuada. Emilia negó con la cabeza. Insisto. Como invitado, y como su familiar, es mi deber ayudarlo, especialmente en estos asuntos triviales. En cualquier caso, disfruto de las tareas del hogar. Dio un paso adelante y extendió la mano de nuevo. ¡No! Louise retrocedió y sacudió frenéticamente la cabeza. Yo me encargaré de eso, así que siéntate ahí y relájate. Pero Luisa, antes de que Emilia pudiera terminar de hablar, Louise se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Al llegar, cambió los tazones a una mano para abrir la puerta y luego salió corriendo. Un momento que no hubiera estado fuera de lugar en uno de esos animes que Ilia solía disfrutar.
La pila de tazones en precario equilibrio en las manos de Louise voló por el aire. Al mismo tiempo, cayó hacia adelante, chocando contra una criada de cabello negro y ojos azules, que había estado parada frente a la puerta. La pareja cayó al suelo en un montón de miembros enredados. Poco después, los tazones que Louise había estado tratando desesperadamente de devolver cayeron al suelo y se rompieron en pedazos diminutos. Louise hundió la cara en la almohada. Emilia había desenredado a Louise y la criada, luego recogió y reparó los cuencos de porcelana rotos. La criada, una niña no mucho mayor que Louise, se presentó como siesta y se disculpó fervientemente, incluso ofreciéndose a aceptar cualquier castigo que Louise considerara necesario. Después de eso, Emilia miró fijamente a Louise, y frente a esos ojos entró en pánico. Louise ordenó tanto a Siesta como a Emilia que sacaran su ropa sucia y la dejaran en paz. Solo después de que se fueron se dio cuenta de lo que había hecho. Llena de mortificación, saltó a su cama y trató de enterrarse junto con su vergüenza. Pasó el tiempo y Louise logró calmarse. Se levantó de la cama y se dirigió al armario. Lo abrió y luego sacó su camisón, una camisola blanca. Mientras Louise cambiaba, lamentando un poco el hecho de que no tuvo la oportunidad de tomar un baño y, sin embargo, demasiado orgullosa para volver y pedirle a Siesta o Emilia que dibujaran uno para ella, pensó en su nuevo familiar. Es demasiado. El plan de Louise para mantener su imagen como noble se había derrumbado por completo. Yo solo, no sé qué hacer. Emilia era su familiar. Sin embargo, Emilia era un mago. Potencialmente un noble caído. Eso solo hizo que la dinámica de su relación tuviera un comienzo difícil. Y luego el hecho de que él era su familiar, un familiar era un ser que simbolizaba la otra mitad de un mago, reflejando su alineación elemental. ¿Qué significa para mí haber convocado a un mago? ¿Podría tener afinidad por la magia de la tierra y el viento como Emilia? ¿O significaba algo más? Y si es así, ¿entonces qué? Louise suspiró y se subió a su cama. Tiró las sábanas sobre su cabeza y luego acercó sus piernas a su pecho, abrazándolas con sus brazos. El hecho de que un mago, un noble, haya sido convocado como familiar era increíble. Blasfemo. Era un hecho que solo traería problemas en el futuro, tanto para ella como para Emilia. Algo que potencialmente podría derribar el juicio del mismo papa, si no el del cardenal. Aún así, Emilia todavía quiere protegerme. Louise sintió una sensación cálida en el pecho y sonrió. Tener a alguien tan poderosa y hábil como Emilia a su lado era un milagro. Y que él se preocupara tanto por ella era impensable, tanto que se preguntó si todo esto era solo un sueño del que pronto despertaría. Pero incluso si lo fuera, e incluso si no lo fuera, lo que significa que pronto enfrentaría el escrutinio de todos, mientras Emilia estuviera con ella, estaría bien. Después de todo, Emilia es fuerte. Por la exhibición de Emilia con sus espadas, no había forma de que fuera menos que un mago de clase Square. Eso, y su armadura que podía crear y disolver a voluntad, demostraba que el dominio que tenía sobre su magia había alcanzado un nivel extremo, incluso superando al de la madre de Louise. Para ser tan fuerte, Louise recordó las palabras que Emilia le había dicho. No tengo derecho a llamarla así, incluso si lo hiciera, ella ha estado muerta por mucho tiempo. La sonrisa de Louise se desvaneció, convirtiéndose en un ceño fruncido. Ahora que Emilia no estaba directamente frente a ella, pudo reflexionar sobre sus extraños gestos. Su voz siempre fue suave y neutral. Sus ojos siempre escaneaban su entorno cada vez que pensaba que ella no estaba prestando atención. Y, si Louise no se dirigía a él, permanecía tan quieto que podía confundirse con un maniquí. Me molesta. Emilia era humana. No había duda de ello. Y, sin embargo, sus gestos eran más parecidos a los de un golem que a los de un humano, su magia más a la de un elfo que a la de un mago. Emilia era humana, pero en ese caso, ¿por qué pasaste para volverte así, Emilia? ¿Y solo, quién eres? Emilia entrecerró los ojos. Caminaba por los pasillos de piedra de la Academia Tristain, cargando una canasta de ropa y una pila de cuencos de porcelana. Siesta caminó ligeramente delante de él, abriendo el camino. Brindó a Emilia la oportunidad de inspeccionar el castillo y mapear su diseño, observando posibles puntos de vista y rutas de escape. Pero en ese proceso, sintió algo. Esta sensación, un campo acotado. Uno que afectó la mente. Sin embargo, fue sutil, lo suficiente como para que Emilia no pudiera discernir su propósito sin ver la fuente. A pesar de eso, lo que sintió fue desconcertante. Sé cómo te sientes. Era familiar una sensación que reconoció en el centro de su ser, que estaba en oposición directa a aquello para lo que había sido creado.
Aún, estamos aquí, Sir Emilia. Emilia parpadeó, interrumpiendo su tren de pensamientos. Habían llegado frente a una sencilla puerta de madera. Un letrero colgaba al lado, marcado con extraños símbolos rúnicos. Emilia entrecerró los ojos. ¿Cuartos de servicio? Siesta se inclinó, manteniendo la mirada fija en el suelo y dijo: Sir Emilia puede dejar aquí la ropa de la señorita Bayele. Nosotros, nos encargaremos del resto. Emilia la miró fijamente. Una mujer joven, quizás unos años mayor que Louise, vestida con un uniforme de sirvienta. A diferencia de los rasgos occidentales que había visto en los estudiantes durante la sesión de invocación, ella parecía poseer una mezcla de rasgos japoneses. Cabello negro tradicional mantenido en flequillo y sorprendentes ojos azules. Era un marcado contraste que creaba una belleza exótica en ella. Por un momento, Emilia vio a alguien más. Otra joven de rasgos similares a la que había protegido durante siglos. Emilia negó con la cabeza y la imagen se desvaneció. Creo que tenemos un malentendido, Siesta. Siesta se estremeció. ¿Con nosotros? Emilia frunció el ceño. Siesta miró hacia él, y cuando vio su expresión, comenzó a temblar. Su reacción a sus palabras, el entorno en el que se encontraba. Estaba claro lo que Siesta creía que deseaba Emilia. Y como una simple sirvienta, no habría forma de que ella lo rechazara. Con sus rasgos llamativos, podría ser que... El pecho de Emilia ardía. Algo pasó a través de él, y tuvo la urgencia de desenvainar su espada y anular el orden mundial. Exhaló con fuerza. Ella no es Rin. Cálmate. Ella no es Rin. Antes de que pasara demasiado tiempo, Emilia relajó su expresión y le sonrió a Siesta. Te seguí para saber dónde puedo limpiar estos, para no dejarlos a tu cuidado. Siesta se tensó y luego levantó lentamente su cuerpo. Emilia no se movió. Siesta miró fijamente a Emilia y dijo: Perdóneme, señor Emilia, pero creo que entendí mal. ¿Dijiste que querías limpiar la ropa de la señorita Bayele tú mismo? Emilia asintió. Eso es correcto. Le agradecería que me dirigiera a los suministros necesarios. Siesta parpadeó y no respondió. Emilia sonrió y esperó. Después de unos momentos, Siesta negó con la cabeza y le devolvió la sonrisa. Me disculpo por el malentendido, Sir Emilia. En ese caso, deberíamos ir a la lavandería. Puede dejar los tazones allí. Yo me encargaré de ellos mientras usted lava la ropa. Emilia asintió. Era una sugerencia razonable y no insistió. Colocó los tazones en el piso al lado de la puerta, y luego siguió a Siesta a otra habitación 2 puertas más allá. Siesta abrió la puerta y entró. Una habitación pequeña, en la que 3 sirvientas trabajaban duro. Sus ojos estaban cansados y sus apariencias desaliñadas. Aún así, se movían con precisión experta, empapando rápidamente la ropa en agua jabonosa y lavándola con tablas de lavar. El proceso los dejó cubiertos de agua, e incluso hubo una niña que tenía las manos rojas de fregar la ropa. A pesar de eso, perseveraron. Soportado. Emilia apretó los dientes. Sus acciones no fueron las de un profesional, apasionado en su trabajo. En cambio, eran los de la desesperación silenciosa, una eficiencia forzada forjada por el miedo. Una de las sirvientas, una chica de apariencia promedio con cabello castaño, vio a Emilia. Ella se estremeció y dejó caer la camisa que estaba limpiando, provocando un chapoteo. El acto hizo que las otras 2 sirvientas se congelaran y se giraran para mirar a Emilia. Me temen. La chica de cabello castaño miró de Siesta a Emilia. Sus ojos estaban muy abiertos e inconscientemente cruzó los brazos frente a su pecho. Ese Siesta, tú. Emilia dejó la canasta de ropa y dio un paso adelante. La chica de cabello castaño se puso de pie, tirando su balde de agua, causando que toda la ropa que estaba lavando se derramara al suelo. Los otros 2 también comenzaron a moverse, pero se detuvieron y volvieron a sentarse. Mirándolos a los ojos, Emilia vio resignación. Siesta estaba tranquila, de pie a un lado. Abrió la boca para hablar, pero luego la cerró y sacudió la cabeza. Se conformó con observar a Emilia, mirándolo de cerca con sus ojos azules. Emilia caminó hacia adelante. La chica de cabello castaño se estremeció y rápidamente retrocedió. Como la habitación era pequeña, rápidamente corrió contra la pared. Miró detrás de ella y luego hacia Emilia, con los ojos muy abiertos. Emilia suspiró y luego alcanzó el balde de agua y ropa derramado. Enlace de inicio. Una espada con una maldición menor de inversión. Sosteniendo la imagen en su mente, agitó su mano sobre el desorden. En un instante, fue como el tiempo al revés.
El balde se enderezó y tanto el agua derramada como la ropa sucia regresaron a su interior. Una vez hecho esto, se movió en silencio a un rincón de la habitación, agarrando un balde de repuesto y una tabla de lavar. Con eso, limpió en silencio la ropa de Louise, ignorando los ojos muy abiertos de las sirvientas en la habitación. Entonces fue convocado hoy, Sir Emilia. Eso es correcto. Emilia había terminado de lavar la ropa de Louise y ahora regresaba a su habitación con una canasta de ropa recién secada. Podría haber encontrado el camino de regreso por sí mismo, pero Siesta insistió en liderar el camino. Los pasos resonaron en el silencioso interior del castillo. Emilia escaneó su entorno mientras caminaba. Muros empedrados de piedra, intercalados con alguna que otra puerta de madera. Un techo alto y suelos de baldosas. Era en gran medida la imagen de un típico castillo antiguo. La principal diferencia radicaba en sus adornos, el tapiz ocasional de pan de oro y el candelabro de diamantes que mostraban un entorno más lujoso que el castillo promedio. Nada fuera de lo común excepto, de nuevo, un campo acotado de origen desconocido. Al volver a experimentarlo, Emilia logró obtener más información. ¿Una maldición? Antes de que Emilia pudiera analizarlo más a fondo, la débil sensación se desvaneció, casi como si huyera de su presencia. Emilia frunció el ceño, pero decidió ignorarlo por el momento. Poder esconderme de mis sentidos, no puede ser demasiado poderoso. Había un umbral de poder donde era imposible ocultar las intenciones o la fuerza de uno. Para Emilia, ese umbral era más bajo que el de la mayoría, haciéndolo inmune a la ocultación. La única forma de que algo escapara de sus ojos era que fuera demasiado débil para notarlo o que estuviera demasiado lejos para tener un impacto directo. Aún así, debo ser cauteloso. El hecho de que no pudiera afectar a Emilia no significaba que no pudiera afectar a su maestro. Sería prudente permanecer alerta. El camino de regreso a la habitación de Louise continuó en silencio, y pronto llegaron. Siesta se giró hacia Emilia y lo miró fijamente. Se mordió los labios, como si quisiera decir algo, pero no habló. Emilia dejó la canasta de ropa y dijo: ¿Pasa algo, Siesta? Siesta suspiró y luego negó con la cabeza. No, Sir Emilia. Pero, ¿eres realmente un noble? Emilia no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo: ¿Por qué no me dices primero que crees que es un noble, Siesta? Siesta parpadeó y luego dijo: un noble es alguien que puede usar la magia, el regalo otorgado por el fundador Brimir a los fieles y un símbolo de aquellos a quienes se les dio la autoridad para gobernar a los que no lo tienen. Una respuesta automática, instintiva. Ya veo, dijo Emilia. Pero, eso no es lo que crees que es un noble, ¿verdad, Siesta? Fue una respuesta de libro de texto. Dogmático. Emilia deseaba escuchar su verdadera respuesta, lo que vio de aquellos en el poder. Los ojos de Siesta se volvieron vigilantes y permaneció en silencio. Esa fue suficiente respuesta para él. Emilia sonrió. No importa mi divagación, Siesta. Gracias una vez más por guiarme en este esfuerzo. Ah. La expresión de Siesta vaciló y apartó la mirada. No es ningún problema, Sir Emilia. Lo haré, me despediré entonces. Ella le hizo una breve reverencia y comenzó a bajar las escaleras. Emilia la vio irse antes de negar con la cabeza. Tu deber es con Louise ahora. Nadie más. Su pecho ardía. Emilia lo ignoró y recogió la canasta de ropa. Abrió la puerta de la habitación de Louise, entró y luego la cerró suavemente detrás de él. Louise yacía acurrucada en su cama como un gatito. Sus mantas estaban esparcidas a su alrededor en un desorden deforme. Emilia colocó la canasta de ropa junto al armario y luego se acercó a su maestro. Agarró una de las mantas, una hecha de suave tela rosa, y la colocó suavemente sobre ella. Louise sonrió y lo acercó a su cuerpo. Emilia asintió y luego regresó al guardarropa, colocando la ropa de Louise en sus lugares apropiados. A pesar de todo, el único sonido en la habitación era el de la respiración constante de Louise. La tarea no tomó mucho tiempo. Cuando estuvo completo, Emilia dirigió su atención a la pila de heno al pie de la cama de Louise. Esto es innecesario. Si bien Emilia le dijo a Louise antes que había dormido en peores condiciones, la verdad era que un Sword como él no necesitaba dormir. En el mejor de los casos, sirvió como un medio para restaurar sus reservas. Pero todavía estaban llenos, y permanecerían así a menos que participara en una guerra total contra los Erwans durante una semana seguida, o algo similar. Así que no había necesidad de heno. Emilia miró por la ventana. Como antes, las lunas y las estrellas brillaban en el cielo. El día, al parecer, todavía estaba lejos. Bien podría ser productivo.
Apartó la mirada de la ventana y volvió a examinar la habitación de Louise. Si bien era lujoso, en su mayor parte era yermo. El mobiliario esencial estaba allí, pero su maestro no poseía efectos personales ni decoraciones. Eso no servirá. Louise era una joven que entraba en la adolescencia. Era bueno tomarse en serio sus estudios, pero un ambiente tan frío como este no era bueno para su psique. Algo para hacer que la habitación sea más cálida, más adecuada para una chica joven. Emilia agarró un puñado de heno. A las chicas les gustan los animales de peluche, ¿no? Un joven pelirrojo, como máximo unos años mayor que Louise. En un corredor sombreado, se paró frente a un cuerpo roto y ensangrentado. Su mano derecha estaba extendida, agarrando un objeto que no existía. Un sueño. Un pensamiento extraño para tener. Y sin embargo, con eso, Louise se dio cuenta de que estaba soñando. El joven estaba de pie, de espaldas a ella. Aún así, por alguna razón, pensó que le resultaba familiar. Juzgando el concepto de creación, palabras solemnes, portando un poder debajo de ellas que parecía desafiar al mundo, buscando un milagro. Louise observó conteniendo el aliento. Y mientras lo hacía, lo vio. Un joven buscó un milagro, negando la realidad que tenía delante. Agarró un peso más allá de su capacidad, destrozando su propio ser en el proceso, y aún así sobrevivió, obteniendo el objeto que podía rechazar la muerte ante él. La visión cambió y Louise se vio a sí misma mirando la espalda de otra persona, un hombre de cabello plateado y silueta heroica. Similar. El joven que vio anteriormente y el hombre que estaba frente a ella eran similares. Rastrea, adelante. Dos palabras resonaron y luego hubo un destello de luz, el más puro que jamás podría existir. La visión volvió a cambiar. Ese mismo joven pelirrojo se sentó frente a ella. Su entorno estaba borroso, pero eso estaba claro. Louise vio su rostro y jadeó. ¿Emilia? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su expresión era tan neutral como siempre, incluso cuando llevó una mano para secarlos. Louise sintió una oleada de pérdida, arrepentimiento y tristeza. Sin pensarlo, ella ya se había inclinado hacia adelante, envolviéndolo en un abrazo. Caray. Eres realmente inútil, ¿no es así? Una persona desinteresada de corazón, que avanzaba sin importarle qué partes de él quedaran atrás. La visión de Louise se volvió borrosa, y luego un aluvión de imágenes, sentimientos, sonidos y eventos que no podía comprender surgieron en su mente. Una corriente de sensaciones y experiencias demasiado rápidas para que ella las comprendiera. Y luego, se detuvo. En su lugar, resonó una voz femenina suave y tierna, teñida de anhelo, nostalgia, arrepentimiento. Su sangre es de hierro y su corazón es de cristal. Louise abrió los ojos. El dosel de encaje de una cama. La luz del sol entraba por una ventana lateral. La suave sensación de un edredón rosa cubriendo su cuerpo. Louise se incorporó y se frotó los ojos. Mientras lo hacía, destellos de lo que vio en su sueño volaron por su mente. Pero antes de que pudiera recordar ninguno de ellos, las escenas desaparecieron, desapareciendo como la noche con la salida del sol. «¡Qué sueño más extraño!», murmuró Louise. «Buenos días, Luisa». Louise se estremeció y se cubrió la cabeza con la colcha. Pasaron unos segundos y luego Louise recordó a quién pertenecía esa voz. Se sonrojó y asomó la cabeza por encima de la manta. Emilia inclinó la cabeza y dijo: «¿Perturbé tu descanso?». Louise parpadeó y luego se frotó los ojos. «Todavía debo estar soñando». Emilia Shiro. El noble que ya no era noble. El joven al que había convocado como familiar durante la invocación familiar de primavera. El mago experto que podía crear 1000 espadas en el aire en un abrir y cerrar de ojos. El que había jurado protegerla. Esa era la persona parada allí. Louise lo recordaba, incluso si se había sobresaltado cuando se despertó. E incluso si los eventos de ayer parecían un sueño, Emilia todavía estaba allí. Eso no la sorprendió. Lo que hizo fue ver al joven extremadamente hábil y solemne parado allí sosteniendo un grupo de animales de peluche en sus brazos. Y no eran animales de peluche ordinarios. No, los que sostenía estaban elegantemente elaborados con materiales finos, telas que parecían suaves al tacto y eran, bueno, adorables. Louise volvió a parpadear. Cuando Emilia todavía estaba allí con los animales de peluche, Louise dijo: «Emilia, ¿qué son esos?». Emilia sonrió. El heno ocupaba espacio y abarrotaba el piso. Decidí que podía darle un mejor uso e hice esto para ti. Deberían ayudar a animar tu habitación.
Louise se quedó mirando los animales de peluche en los brazos de Emilia. ¿No es eso toda una colección de animales salvajes? Había suficientes animales para competir con la colección de la hermana mayor de Louise, Catleya. Un lindo tigre con una melena esponjosa. Un lobo pequeño con ojos muy abiertos y pelaje blanco. Un oso gordito con una camisa abotonada. Y esos eran solo algunos de los que tenía Emilia. ¿Qué opinas? Louise parpadeó e instantáneamente dijo, son lindos. La sonrisa de Emilia se hizo un poco más amplia y dijo, me alegro de que pienses eso. Louise asintió distraídamente. Entonces, su mente la alcanzó. Espera. ¿Los hiciste para mí? ¿Para animar mi habitación? Emilia asintió y comenzó a acomodarlos alrededor de la habitación de Louise. Louise solo podía mirarlo con los ojos en blanco. Emilia colocó el lobo en el escritorio de Louise y dijo, al principio, tenía la intención de hacer un gran animal de peluche. Sin embargo, no sabía qué animal te gustaba y decidí hacer una pequeña colección en su lugar. Emilia hizo una pausa y acomodó ligeramente al lobo, de modo que mirara por la ventana. Me alegro que sean de tu agrado. Louise se levantó rígidamente de la cama y caminó hacia su guardarropa para vestirse. Cuando lo abrió, una linda mancha azul le devolvió la mirada, con una amplia sonrisa en su rostro. Emilia vio a Louise congelarse frente al armario. Oh. Me olvidé de ese. Fue un experimento, uno de los primeros prototipos que elaboró a partir del heno. En caso de que a Louise no le gustaran los animales, Emilia también había creado peluches de mascotas populares que encontró en la tierra y los colocó alrededor de la habitación para ver cómo se veían juntos. Insatisfecho con el grupo ecléctico, los había deconstruido a todos, pero parecía que se había olvidado de ese. Louise se quedó mirando el limo por unos momentos. Luego sonrió y le acarició suavemente la cabeza. Después de eso, comenzó a hurgar en su armario en busca de ropa. Al ver que Louise no estaba molesta, Emilia volvió su atención a colocar los diversos animales de peluche alrededor de la habitación. El suave susurro de la ropa sonó detrás de él, pero Emilia hizo un gran esfuerzo para mantener su espalda hacia Louise en todo momento. Un vestigio del tiempo que pasó con Rin. Al principio, no entendía la diferencia entre unas pocas capas de tela y la piel desnuda, y no discriminaba entre géneros. Debido a eso, no creía que hubiera ningún problema para él al acercarse a Rin y hacer guardia mientras ella se estaba cambiando. Según su lógica, cada vez que él no estaba a su lado, era vulnerable a un ataque. La golpiza resultante y el feroz regaño de ella fueron suficientes para que, incluso después de tanto tiempo, todavía lo recordara. Su maestra podría no ser tan rebelde como lo era Rin, pero Emilia no se arriesgaría a descubrir si podría serlo. Emilia continuó con sus acciones, colocando el último animal, un oso de peluche, en la esquina derecha de la habitación de Louise. Se apoyaba contra la pared, pero apenas cubría espacio. En lugar de suavizar el ambiente, el pequeño peluche lo restaba, luciendo diminuto y patético. Eso se puede arreglar. Se arrodilló en el suelo y colocó una mano sobre el oso. En unos momentos, creció lo suficiente como para llenar toda la esquina, casi de tamaño natural. Emilia sonrió y palmeó al oso. Mientras lo hacía, reflexionó sobre los tiempos pasados en los que había tomado tales acciones. Y al hacerlo, recordó cuando había hecho cosas similares por los hijos de Sakura y Ayako. Recordó verlos crecer tanto a ellos como a sus hijos. Recordó ver a aquellos para los que fue creado para proteger desvanecerse, uno por uno. Estático. Emilia negó con la cabeza. Eso está mal. No todos habían desaparecido. A pesar de todo, hubo alguien que permaneció a su lado. Rin. Se preguntó dónde estaba ella. ¿Cuánto tiempo hacía que no la había visto ahora? ¿Unos años? ¿Una década? ¿Un siglo? Terminé, Emilia. Emilia parpadeó y miró detrás de él. Louise se había cambiado a un atuendo similar al que usaba cuando lo invocó. Una falda plisada negra, una camisa de vestir blanca, zapatos de cuero negros y una capa azul marino atada a la espalda con un emblema de bronce con un pentagrama inscrito. Miró al oso de peluche y sonrió brevemente antes de volver su atención a Emilia. Emilia se puso de pie y dijo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, Louise? No importa lo que los demás puedan creer, sigo siendo tu familiar. ¿Quieres que me quede a tu lado? Emilia prefería ese curso de acción. Si bien dudaba que hubiera algún peligro significativo en la academia además del campo delimitado, que en sí mismo no representaba una amenaza grave, no quería que Louise tuviera que enfrentarse sola a las inevitables burlas y burlas de sus compañeros. Aún así, fue decisión de Louise.
Si ella se negaba, todavía estaba dentro de sus posibilidades protegerla de las sombras. Louise se quedó callada por un rato y luego suspiró. Tú podrías también. Agarró su varita y se dirigió hacia la puerta. Espero que no termine como creo que terminará, murmuró. Emilia dudaba que Louise quisiera que él escuchara esas palabras. Sin embargo, escúchalos, lo hizo. Su pecho ardía. Emilia exhaló en silencio y sacudió la cabeza. Paciencia. Una espada podía permanecer eternamente bajo el dominio del acero, y ahora él tenía que hacer lo mismo. Todavía no es el momento de dibujar. Siguió a Louise, tomando una posición ligeramente detrás de ella y a la izquierda. Miró hacia atrás y le dedicó una leve sonrisa antes de volver a mirar al frente. Ella respiró hondo y exhaló. Entonces, de inmediato, la suave y frágil Louise que conocía como su maestra se había ido. En su lugar, surgió un noble altivo y arrogante. La sensación de ardor en el pecho de Emilia se intensificó. Lo reprimió, pero al mismo tiempo, un pensamiento cruzó por su mente. Eliminarlos. N/A. Bueno chicos, aquí otro capítulo más de este maravilloso fanfic, espero lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.